Pasamos de nuevo. Este es el 29 de abril de 2024, segunda parte de la clase de síntesis del Antiguo Testamento. Estamos en la página 41 considerando a David y este asunto acá, punto es, el soberano de Israel, cuando leemos que David recibió la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán y lamentó su muerte. Y luego se trasladó a la ciudad de Hebrón, donde fue ungido por reyes por los hombres de Judá. Reinó en Hebrón por 7 años y 6 meses, esto es segundo Samuel 2. Y después de una guerra civil contra la casa de Saúl, David fue ungido como rey sobre todo Israel. Capítulo 2, 3, 4 hasta 5, 5, y capturó la ciudad de Jerusalén de los jebuseos y se instaló allí y la convirtió en la capital de Israel. Y de nuevo, los números con el símbolo de la letra griega psi mayúscula representan los salmos compuestos en ese tiempo. El punto 6 hizo llevar el arca del pacto a Jerusalén. Lo hizo de la manera incorrecta primero y luego de la manera correcta. Estableció Dios el pacto davídico con la casa de David. Quiero ver eso por un momento con ustedes, capítulo 7. Donde Dios aparece a Natán y le dice, hay que ir y explicar esto a David. Dice en el versículo 11, perdón, 13 de capítulo 7 de 2 Samuel, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como le aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora, si este pacto se ha de cumplir literalmente, entonces va a haber reinando el descendiente de David sobre el trono para siempre. ¿Dónde? ¿Ok? ¿Será Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? En la tierra durante lo que llamamos el milenio. Ahora, si no se va a cumplir literalmente, podemos espiritualizarlo y hacer que signifique otra cosa. Y explico esto porque esto es punto de partida con la doctrina reformada. Porque la doctrina reformada o de reemplazo ve que Israel no cumplió, entonces Dios da a Israel todas las promesas en una forma espiritual y el pacto con David será cumplida o cumplido en una manera espiritual y no literal. El problema con interpretar ese pacto y esta profecía en esta forma es que todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento en cuanto a Jesucristo y muchas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento que fueron cumplidas durante el Antiguo Testamento, todos fueron cumplidas literalmente. ¿Ok? Pero si vamos a aceptar que la iglesia reemplaza a Israel o que la iglesia es la continuación de Israel, tenemos que espiritualizar
esas profecías. Hay que cambiar la hermenéutica. Okay. Y es lo que hace. Okay. Ahora, no estoy de acuerdo con eso, pero debemos entender que los hermanos que se aferran a la doctrina reformada no son nuestros enemigos. Son nuestros hermanos en Cristo. Y en algún momento, en algún día, cuando venga Cristo, Él va a aclarar todo. Y si ellos tienen razón, que Dios los bendiga, y a nosotros también. Si nosotros tenemos razón, ellos estarán sorprendidos de buena manera en el arrebatamiento. Lo dejo así. Continuamos. Afirmó su reino, conquistó a varios enemigos, es el punto 8, y luego mostró gracia y misericordia a Mefiboset, un hijo de Saúl que sobrevivió. Luego en el capítulo 11 de 2 Samuel vemos el pecador. Cometió adulterio con Betsabé, luego arregló la muerte de Urías, el marido de Betsabé, y por último se casó con Betsabé. Ahora, leamos los primeros versículos. Hay algo que debemos entender aquí. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él tenía que estar ahí afuera. El tiempo ocio muchas veces abre la puerta a oportunidades para el pecado. Y alguien ha dicho, cuando todo lo que uno hace va bien, está pronto a pensar que no puede hacer mal. Y todo lo que David hacía hasta este momento andaba bien, iba bien. Y dice, sucedió, verso 2, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho de la siesta, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Ella vino voluntariamente? No lo creo. Este es el rey, este es el soberano. Él ya tiene varias esposas. Él, en cierta manera, puede hacer lo que él quiera con sus súbditos, aunque él no ha hecho eso, no ha hecho así. Pero de repente ve a una mujer, la quiere, venga, ella no tenía opción. Yo creo que es un caso de realmente violación aquí. Por lo menos la forzó. Y luego todo lo que se desencadenó. Luego lo vemos como el afligido. El afligido. El profeta Natán confrontó a David en cuanto a su pecado. David lo reconoció y se arrepintió de él. Salmo 32, también el 38 y el 51 relatan su arrepentimiento y confesión. Dios le perdonó, pero determinó que debiera pagar el cuádruple de lo que hizo. Eso es lo que David había dicho. Él que hizo semejante cosa por la historia que Natán le contó, debe pagar 4 tantos. Entonces eso se llevó a cabo en primero, punto A, la muerte del bebé concebido en la unión de David con Betsabé. Luego, punto B, la violación de su hija Tamar por su hermanastro Amnón. Punto C, el asesinato de Amnón por su hermanastro Absalón, hijo de David, y la rebelión de Absalón contra su propio padre
para quitarle el trono. Y esto era capítulo 14 al 18. Entonces, después de este pecado, aunque David siguió siendo el rey, nunca era el mismo después. Y toda esta cosa que sucedieron, yo pienso como padre, ¿cómo debería haberle afligido? Lo vemos como el estadista en el capítulo 21. Hubo hambre en Israel durante 3 años a consecuencia del pecado de Saúl de procurar matar a los Gabaonitas, y David detuvo el juicio de Dios por medio de la negociación con los Gabaonitas, quienes pidieron la justicia por ahorcar a 7 hijos culpables de Saúl. Luego el guerrero viejo, capítulo 21, fue a la batalla contra los filisteos, se cansó y casi fue matado. Después los siervos de David le dijo que él no pudiera salir más a la batalla. Me hace reír porque David falleció, creo, a los 70 años. Reinó por 40. Y está llegando a esa edad y piensa que tiene toda la fuerza de antes, como Caleb. No era así. Y le prohibieron salir. Lo de nosotros que tenemos unos años más, por ahí entendemos un poco mejor esto. Luego vemos el poeta, también capítulo 22 y 23. David compuso y cantó el cántico de liberación a Jehová el día que Jehová le había librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. También ese es el Salmo 22. Y escribió su postrera palabra de alabanza a Dios en capítulo 23, versos 1 al 7. Lo vemos como en la página 42, el líder de valientes da la lista de los valientes que siguieron a él. Inclusive estaba Urías, Eteo. Él es el censo insólito que él quiso hacer. David sucumbió a la tentación de censar al pueblo de Israel, capítulo 24, también relata esto en 1 Crónica 21. Lo malo de este censo es que David quisiera saber cuántos soldados había en su reino, y el resultado de saber esto iba a ser el orgullo y la confianza en su ejército en vez de confianza en Jehová. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios envió una plaga o peste sobre el pueblo que mató a 70,000 hombres. Y Dios detuvo la plaga y David edificó un altar a Jehová en la era de Arauna, Ebuseo. ¿Qué es una era? Terreno que llano, por ahí, Pedro, o sea, de piedras donde trillan las mieses, digamos, la cosecha tanto de trigo como de otros granos. Luego vemos el patrocinador del templo. David decidió, esto es 1 Crónicas, capítulo 22, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. David decidió hacer lo preparativo para la edificación de un templo de Jehová. Vayan a 2 Crónicas. Conmigo, esto capítulo 22 en adelante.
instruyó a su hijo Salomón en cuanto a la edificación del templo, capítulo 22, 6 a 16. Y luego instruyó a los hombres principales de Israel que ayudasen a Salomón en esta obra, capítulo 22, 17 a 19. Y en los versículos 7 a 8 de 1 Crónicas 22, versos 7 y 8, David explica por qué no pudo edificar el templo. Dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificará casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, y él edificará casa a mi nombre. Y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Constituyó a Salomón rey después, 23:1. Designó a los sacerdotes y a los levitas que preparasen a los que iban a guiar la vida espiritual de Israel y participar en la adoración de Dios en el templo, y varios detalles allí. Número 6, encargó a Salomón la responsabilidad de edificar el templo con los planos del mismo. Exhortó al pueblo a dar y trabajar en la obra y juntó una ofrendas para ella. Y luego, número 8, eleva a Dios una de las oraciones más hermosas de las Escrituras, revelando la verdad de que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Dios. Miren al capítulo 29, por favor, de Primer Crónicas, los versículos 10 a 19. Dice en el versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dice lo mismo al fin de verso 16. De tu mano es, y todo es tuyo. O sea, es llamativo que lo que vemos acá, que todo pertenece a Dios. Lo que tenemos procede de Él. Son principios importantes en cuanto a lo que es la mayordomía, en cuanto a lo que es la administración. Lo que yo llamo mío no lo es de Él. Él lo puede quitar así en un abrir y cerrar de ojos por medio de la muerte. Bueno, continuamos. Punto N. El Padre indulgente, 1 Reyes 1. Vamos a volver a 1 Reyes ahora. Vemos la lista de los hijos de David en 2 Samuel 3, versos 2 a 5, luego capítulo 5, 13 a 16. Y en 1 Reyes 1 leemos del hijo, el cuarto hijo de David, que se llamaba Adonías. Dice en verso 6:
Bueno, dice verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Los otros hermanos mayores habían fallecido. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué diríamos? Este fue un hijo consentido. Se rebeló contra David y sus problemas. David nunca había retado, entristecido, y luego Natán y Betsabé obraron para que David inaugurara a Salomón como rey, y Adonías desistió en su rebelión. Había ya declarado que Salomón iba a ser rey, pero Adonías quería reinar. Y luego vemos en capítulo 2, es el sabio, el sabio. En su lecho de muerte exhortó a Salomón que hiciera lo siguiente, que viviera como hombre de Dios, que fuese fiel en guardar y obedecer la palabra de Dios, que confiara en las promesas de Dios, que cumpliera la justicia de Dios, y luego falleció después de haber reinado 40 años sobre Israel. Eso es David. Tenemos Salomón el fabuloso. Comenzamos, vamos a ver si podemos ver su vida de una manera rápida. Salomón, perdón, el fabuloso rey de Israel. El resumen de su vida está en 1 Reyes capítulo 11, el versículo 4, que dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Vemos primero el triunfo sobre sus enemigos, el punto A, sobre Adonías, hermanastro de Salomón, sobre Abiatar, el sacerdote que conspiró con Adonías, sobre Joab, el general que conspiró con Adonías, y contra Simei, que maldijo a David en 2 Samuel 16, cuando David estaba huyendo de Absalón. Vemos el don que recibió de Dios en el capítulo 3. Fue a Gabaón, Salomón, para ofrecer sacrificios a Jehová. Y allí Dios le apareció una noche en sueños y le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera. Salomón respondió pidiendo sabiduría y prudencia para gobernar bien a Israel. Dios se lo dio y también le concedió riquezas y honor. Y Salomón mostró esta sabiduría con la cuestión de 2 rameras y un bebé. ¿Recuerdan esa historia? De ahí viene el dicho de la sabiduría o una decisión salomónica. El saber cómo discernir quién tiene razón aquí. Luego vemos en el capítulo 4 su reinado absoluto y pacífico. Y su reinado de Salomón tiene varios asuntos paralelos con el reinado futuro de Jesucristo. Primero, Salomón tuvo 12 gobernadores. Cristo tendrá los 12 apóstoles como jueces. Salomón reinó sobre todos los reinos en la tierra santa. Cristo reinará sobre todos los reinos de la tierra. Los súbditos de Salomón sirvieron a Salomón como nosotros serviremos a Jesucristo.
El reinado de Salomón experimentó paz local y el reinado de Cristo traerá paz universal. Los habitantes de Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera. Así viviremos durante el reinado de Jesucristo. Luego vemos el templo de adoración que construyó. Los preparativos, capítulo 5. Capítulo 6, la edificación del templo. No voy a leer todos los detalles ahí. Tardaron 7 años en terminar la edificación. Capítulo 8 habla de la dedicación del templo, la primera parte, y luego de verso 22 a 76, la súplica por el pueblo. Y en esta oración Salomón expresa lo que es y cómo se hace la confesión bíblica del pecado. Versículo 46 a 50 de capítulo 8. Luego vemos que habla de sus riquezas. Tenía cantidades fantásticas de oro. Capítulo 9, versículo 14. Leemos, Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro, que son un talento de oro pesaba aproximadamente 34 kilos. 120 por 4 son aproximadamente 4,000 kilos, o sea, 4 toneladas de oro. Verso 27, 28. 420 talentos lo trajeron al rey. Capítulo 10, versículo 10. La reina de Sabá le dio 120 talentos de oro. Capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, o sea, unos 22,640 kilos. Tenía 40,000 caballos y mandaba 12,000 jinetes. Tenía 1,400 carros. Tenía una flota de naves. Hizo un gran trono de marfil encubierto con oro puro, de que fue dicho, en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Su riqueza. Vemos su fama en el mundo. Página 44. Su sabiduría fue reconocida en asuntos de jurisprudencia. Capítulo 3, versículo 28. En ese asunto de las dos rameras. En su poesía compuso, ¿cuánto dice? 4:32. 3,000 proverbios. En el libro de Proverbios es una fracción de eso. Y su cantares fueron 5,000. Y también disertó sobre ciencias naturales, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero luego vemos, capítulo 11, sus transgresiones contra Dios. Salomón fue advertido cuanto a la necesidad de caminar en obediencia a Dios. 2 veces por David su padre, en 1 Crónica 22:13, y luego poco antes de la muerte de David, en 1 Reyes 2:3.
y 3 veces por Dios mismo. 1 Reyes 3:14, 9:6 a 7 y 11:11. Y es importante que entendamos que número 2, las transgresiones o pecado de Salomón no le sobrevinieron de repente. No le sobrevinieron de repente. Durante su vida fabulosa como rey de Israel, Salomón tomaba decisiones e hizo cosas que contribuyeron a sus pecados. Y como él mismo dijo en Cantares 2:15, son las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y número 3, hemos mirado esto cuando estuvimos examinando la etapa del Éxodo, unos 450 años antes. Dios había dado instrucciones en cuanto a los reyes futuros de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Deuteronomio 17. Salomón desobedeció cada una de estas 3 prohibiciones. Acumuló muchísimo oro y plata. Tuvo 40,000 caballos. ¿Y cuántas esposas y concubinas? 700 y 300 eran. 700 esposas, 300 concubinas. O sea, Barry, disculpa, o sea, cuando Dios le da todo lo que le da después de que ore pidiendo sabiduría, eso no estuvo mal, pero el tema después que hizo él, o sea, como que él acumuló, hizo mucho más de lo que en realidad Dios le había dado. Tal Porque, o cual. sea, porque, Sí. o sea, dice ahí también como el cual no hubo antes que vos ni va a haber después, pero hizo mucho más de, digamos, de lo que Dios igual quería. O sea, el tema del oro y plata, Dios lo bendijo. El tema de los caballos también, eso estaba ahí ya comenzando, pero el tema de las esposas es lo que le fundió. Eso le fundió. Porque dice, el número 5, los resultados. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de David, de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y los resultados para Israel, leemos que subieron adversarios contra Salomón. Hubo rebelión de parte de Jeroboam, un hombre que servía a Salomón, era un hombre valiente. Y Dios le reveló por un profeta a Jeroboam que iba a dar parte del reino a Jeroboam, y Salomón se enteró de esto y le persiguió, y Jeroboam entonces se escapó y fue a Egipto.
Y después de la muerte de Salomón, Dios rompió el reino, dejando parte al hijo de Salomón y dio parte a otros. Vamos a parar aquí esta noche. Pastor, en un momento él habla de eso, de las mujeres que arruinan a los reyes en Proverbios 30 y pico, creo que estaba. Es el tema. O sea, él escribió sobre la mujer extraña en el primer capítulo. Varias veces habló de esto, advirtiendo a su hijo. Y podemos entender que esos proverbios fueron escritos cuando él era más joven, pero al pasar los años y al envejecerse, entonces le desviaron el corazón. Él escribió el Cantar de Cantares temprano en su reinado, cuando la mujer, la Sulamita, era la a que amaba con todo. Pero al pasar los años, y esto es el peligro, que cuando uno, al pasar los años, todo va bien, cuidado que uno no piense que, bueno, no importa lo que haga, tengo permiso de parte de Dios de vivir como quisiera. No funciona así. Como pasó con Moisés, Dios exige más a los que tienen mayor responsabilidad. Siempre es así. Ok, aquí vamos a parar esta noche y vamos a parar la grabación.